Muy bien, 10:39, seguimos haciendo buenas ideas hasta las 12 del mediodía. Y como comentaba y lo anunciaba antes Miguel, está con nosotros Rita Larrañaga. Larrañaga, no digan cualquier cosa. Rita, aparte Rita Larrañaga, podríamos hacer un trabalenguas. Es un ejercicio podría ser un ejercicio de fono. Me parece que sí, porque ¿viste? Tenemos ahí directora de Casa Club Rosario Casa del Paraná, que ya hemos hablado con ella en varias oportunidades y hoy habíamos convocado para hacer un combo, digo yo, ¿no? Hablar un poquitito sobre salud mental. Y también que nos cuente qué están haciendo en estos jóvenes 15 años que está por cumplir la Casa Club. Rita, bienvenida a Buenas Ideas. Buenos días, Alejandro. Buenos días a todos los que nos están escuchando también, a la gente acá que estamos compartiendo la mañana. Sí, mi apellido es complicado. Me han dicho de todo. En la secundaria me han dicho tantas cosas, la gaña, la aragaña. Pero bueno, la secundaria es para todos, ¿no? Sí. Pero la facultad también, ¿eh? ¿Sí? Y los profesores. ¿Pero por equivocación o en chiste? No, por equivocación. Equivocación, claro. Pero sí, Larrañaga. No, pero ya cuando uno lo tiene, Larrañaga, ya está. Pero bueno, no es muy común tampoco. Claro, entonces, no es un López. Exacto. Claro, no es un Pérez. Y no somos tantos. ¿No? ¿De ascendencia? Vasca. Qué lindo Polonia, ¿eh? ¿Tenés familiares allá o no? Ya no. Bien. Muy bien. Dicho esto del árbol genealógico de Rita. Que no tiene nada que ver con la salud mental. No tiene nada que ver con la salud mental. En estas semanas, que fue la semana de la salud mental, ¿no? El 10 de octubre. 10 de octubre, bien, gracias. Claro, el Día Mundial de la Salud Mental, aquí lo tengo. Y sucedieron en los medios de comunicación algunas noticias que tuvieron que ver con algunos incidentes de adolescentes o jóvenes, creo que fueron. Y bueno, el tema salud mental, yo cuando los chicos lo planteaban, yo digo, es muy amplio. Porque cuando hablamos, y te lo digo desde el desconocimiento esto, vos me corregís todo lo que sea necesario. Porque cuando hablamos de salud mental, hablamos de un espectro de enfermedades y de situaciones que podrían ir desde, qué sé yo, por eso digo, desde el banquito del ciudadano común, uno dice desde la esquizofrenia, cuestiones así muy fuertes, aún a enfermedades que vienen dentro de las demencias, como el Alzheimer y todo eso, que también entran dentro de esto, ¿no? Y en este gran espectro, hay situaciones por ahí que afectan a adolescentes, a jóvenes y a personas mayores, que a veces están ocultas, ¿no? Y en niños también. Y en niños, bueno, casi dije, pero... Sí. No, que digo que a veces están tan ocultas que tienen una manera de salir a la luz muchas veces de manera bastante catastrófica, ¿no? Catastrófica y tardía, claro. Con resultados a veces fatales. ¿Qué podemos decir sobre la salud mental en el sentido de estamos, o sea, como sociedad somos conscientes, lo queremos ocultar, nos da miedo de hablarlo, es un tema tabú? Quizás todo eso. Sí, es un poco todo eso y cada una de las palabras que dijiste me iban dando pie como a contarles algunas cosas. Sí, es un tema tabú hablar de salud mental. Yo celebro cada espacio que nos permiten hablar de salud mental. Deberíamos hablar todo el tiempo de salud mental porque la salud mental es un tema que nos convoca a todos, ¿sí? No solamente a aquella persona que tiene un padecimiento o un diagnóstico en el tema. Pero por otro lado también lo que quiero decir, porque si no siempre aparece como muy vinculado salud mental a enfermedad, ¿sí? Claro. Como si hablar de salud mental únicamente fuese en el ámbito de una enfermedad mental o como vos decías... Claro, una competencia de los enfermos, ¿no? Claro, como si fuese solo una competencia de los enfermos o como vos mencionabas el Alzheimer, que en realidad viene en el campo de las enfermedades neurodegenerativas, o sea, más en el campo de la neurología que de la psiquiatría. Pero a mí me gustaría empezar esta charla comentándoles algunos conceptos en relación a qué es salud mental.
Antiguamente sí podíamos pensar que la salud mental era la ausencia de la enfermedad, sí, pero esa definición cambió, por suerte. Hoy por bastante. hoy sería razonable, ¿no? Hoy por hoy, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud mental ya no es solo la ausencia de la enfermedad, sino que tiene que ver con un estado de completo bienestar, ¿sí? Y eso ya nos empieza a incluir a todos, porque ese estado de completo bienestar va a estar vinculado a que la persona puede sentirse productiva, ¿sí? Y que pueda sentirse productiva en lo laboral, por ejemplo, y que pueda sentirse también miembro o integrante de una comunidad, ¿sí? Y que tenga aparte determinados potenciales para poder compartir y desarrollar en esa productividad y en esa comunidad. Entonces aparecen otros elementos, aparece la palabra bienestar, aparece la palabra potencialidades, aparece la palabra productividad vinculada al trabajo y aparece fundamentalmente, para mí por lo menos, la palabra comunidad. La idea de que las personas estamos integradas en una comunidad, formamos parte de una sociedad. Y salud mental no es solamente un tema de aquella persona que tiene un diagnóstico, como por ejemplo lo es la esquizofrenia, sino que salud mental también es poder llegar a fin de mes, salud mental también es poder tener el remedio que necesitas para tu hijo si tiene una gripe, salud mental también es poder estar en un entorno laboral sano, ¿sí? Salud mental también es poder tener una red socioafectiva que nos contenga. Sí, entonces me parece que diciendo esto empezamos a abrir el concepto, mucho más amplio. Y es mucho más amplio. Y la necesitamos todos. Exactamente. Y porque por otro lado, más allá de que yo hago esta diferenciación entre la enfermedad y la no enfermedad, en algún punto nadie está exento que en algún momento podamos tener un diagnóstico psiquiátrico o a lo mejor no llegamos a tener una depresión estructural. Pero sí, por ejemplo, en época de pandemia o por cualquier otra situación de la vida, ante una crisis existencial, como la pérdida de un ser querido o quedarse sin trabajo, un montón de situaciones, uno puede tener lo que se le llama una depresión reactiva. Esto significa, no es una depresión estructural, ¿sí?, que nos va a acompañar siempre, sino que es una depresión que es una respuesta reactiva, una situación que nos está ocurriendo en forma puntual. Y que uno responde ante eso a lo mejor sin tener energía, sin poder levantarse de la cama, sin saber muy bien qué hacer, cómo seguir, cómo continuar, para dónde agarrar. Y a todos y a todas nos pasó esto bastante en la pandemia y más en los contextos socioeconómicos que transita el país. Hay muchos momentos en los que estamos así como oscilando entre arriba y abajo, ¿sí? Entonces, es hora que todos nos pongamos a hablar de salud mental. Porque por otro lado, las personas que sí tienen un diagnóstico o que tienen un CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, y que tienen un diagnóstico tan ruidoso como es esquizofrenia, ustedes no se imaginan el sufrimiento que pasan. Entonces, también es hora de que nos pongamos a pensar en estas personas y que, si no nos pasó, por lo menos por empatía podamos entender o ponernos a pensar lo que viven estas personas. Porque digo, ¿hasta qué punto, escuchándote, hasta qué punto uno puede aseverarse ser sano en su salud mental? Creo que por lo que vos has planteado y has dicho y lo que uno conoce un poco, todos en alguna medida... no quiero usar la palabra enfermos, pero digo, todos tenemos algún padecimiento o algo, una necesidad, algo en nuestro esquema de salud mental que por ahí no está funcionando bien. Otro tema es que lo sepamos, que lo reconozcamos, y que lo podamos afrontar desde una terapia, una visita a un psiquiatra, ¿no? Sí. Y a mí también me parece que ahí la gran diferenciación está entre tener una etiqueta y no tenerla. Claro. ¿Sí? Las etiquetas son fatales, realmente te y estigmatizan. Más, yo no sé si es un problema nuestro, Rita, de nuestro país, digo, de Occidente, pero todo siempre, yo me acuerdo, hace muchos años ya, pero todo lo que tiene que ver con lo mental, ya no más el hecho de decir, voy al psiquiatra.
estás loco. No, ni Al siquiera. psicólogo. Al Al psicólogo. psicólogo. Hay El gente psicólogo, que, bueno, Tal sí, sí. hay gente que el lo oculta. psiquiatra era, Tal cual. wow, el psicólogo ya... el loquero. Sí, dice, Claro. el manicomio, bueno, Claro, son eso. temas que podemos... asociado como tenés un problema gravísimo. Como y si tenés vos que ir no, al psicólogo. además, ¿no? Claro. Como Claro, que tira pero la primera digo, piedra, eso es claro. algo de acá, es algo, no sé si hablarlo mundial, pero digo, o es una cuestión nuestra que somos, porque por el otro lado, según dicen las estadísticas, los argentinos son las personas que más acuden al terapeuta, al psicólogo. Sí, muchísimos psicólogos y psicólogas en Argentina. Sí. Sí. Bueno, entonces... siempre hay diferenciaciones entre Oriente y Occidente, pero por una cuestión cultural, formas... tal vez nosotros vamos a terapia digamos, hay otros modos de abordar ciertas situaciones en otros lados Claro, del mundo. Sin claro. embargo, también es verdad que existen manuales de psiquiatría como el DSM-4, el DSM-5, el CIE, que son el CIE-10, que son manuales donde justamente son manuales enormes, donde hay miles y miles y miles de categorías diagnósticas donde si tenés este síntoma y este síntoma, caes acá. Si tenés este otro, caes acá. Si y hay miles y miles, porque cuando hablamos de esquizofrenia no hay una esquizofrenia, hay muchísimas. Entonces sí, la verdad es que tendemos, pero eso no es argentino, tendemos a etiquetar y también, bueno, nos vamos a empezar a poner un poco más polémicos, pero también sabemos que el etiquetar para tratar a través de la psicofarmacología, en algún punto es un abordaje médico necesario, pero en otro extremo termina siendo a veces un comercio sí, asociado a los laboratorios farmacéuticos. Claro. Por supuesto que nadie desconoce ni negamos la importancia de que en un diagnóstico como la esquizofrenia o la depresión o tantos otros, o pensemos, vamos a hablar de una persona con hipertensión, tiene que tomar una medicación para estar estabilizada, sí, o colesterol, cualquiera de las que no son terribles decir, sí, claro. que uno tiene, Sí. de las que uno dice, no, sí, tengo presión alta, del mismo modo que podríamos decir, bueno, sí, tengo depresión, pero bueno, no lo podemos hacer. Y mucho es el tema, vos marcaste algo que creo que puede llegar a ser una de las enfermedades o padecimientos más comunes, el tema de la depresión. Ujú. Y que está muy mal valorado o muy subestimado, me parece. Porque muchos cuando Y mal saben visto. que alguien dice que está deprimido, pero dale, ánimo, Bueno, dale, pero eso es dale, ignorancia, Ale. levantate. Claro. Eso es Y no se dan ignorancia. cuenta Claro. que hay puede ser que, viste, Que sea algo a veces- leve, pero no, que que a la veces persona necesita usamos ayuda la igual. palabra de estoy deprimido porque la usamos, pero Sí, por ahí tal no cual. tiene nada que ver. Exacto. Porque hay una depresión, que creo que a esto se refiere la palabra en sí, que tiene que ver con una parte química, Ujú. que no lo levantás con nada más que con medicamentos. Bueno, esto es un muchas poco la veces. diferencia que yo hablaba entre la depresión estructural y la depresión reactiva, que a lo mejor, bueno, te peleaste con tu Claro, pareja y no podés por claro. un tiempo salir adelante. Después, sí. Me parece esa es la diferencia. Pero es verdad que comúnmente usamos el concepto de depresión como como moneda corriente y por ahí, bueno, la persona está desganada, está triste, está pasando un mal momento, pero una persona que verdaderamente tiene un diagnóstico de depresión, lo peor que podemos decirle, dale, levántate, porque Pero no la puede. persona no puede. No puede. Lo mismo, y gracias por poder decir esto, cuando una persona que tiene esquizofrenia y dice, estoy escuchando voces, estoy viendo esto, me pasa esto, no le podemos decir, pero no, y es muy común en las familias, y entiendo que lo hacen desde el desconocimiento, no los estamos juzgando, pero decirle a una persona, no, eso no es verdad, eso no existe, no, estás diciendo pavada, estás loco, es lo peor que podemos hacer, porque en la realidad de esa persona, en su realidad psíquica, Claro. Eso es verdad. existe, y eso es verdad. Entonces, como una sugerencia, si tienen un familiar, un amigo, un vecino que está pasando esta circunstancia, ustedes tienen que poder meterse en eso y acompañarlo. Si la persona dice, no, porque estoy escuchando, bueno, ya se va a pasar, en algún momento vas a dejar de escucharlo, Claro, pero contenerlo. siempre contenerlo, no negar eso que le pasa, porque la persona se puede empezar, y no solo sentir mal, sino que puede tener a lo mejor una reacción de enojo, de sentir que no es comprendido. Entonces, siempre acompañar y por supuesto, sí, ahí acudir al médico si esa persona no está en tratamiento. Ujú. Ahora,
Qué importante hablar de salud mental, Ay, porque sí. yo con 32 Vengo años... todos los sábados a hablar de salud. No, con 32 años es la primera vez que, bueno, es mi caso, ¿no? Que escucho a alguien hablar tan claro sobre cómo actuar frente a estos casos, pero no nos enseñan. O sea, un adolescente que de repente tiene a sus padres, a su madre, a su papá, digamos, transitando una depresión, no tiene idea. Por supuesto que Y no. mucha gente, inclusive... Y a la inversa lo mismo, los padres con sus hijos. Claro, tampoco. y el entorno, la gente que ve de afuera, quizás tampoco lo sabe, y ahí cae el juicio, no, que este es un vago, que se la pasa durmiendo, que... Claro, no tenés idea por qué está atravesando eso, y no sabemos. Me pasó a mí un caso particular en mi familia. Una persona sufrió, bueno, que después se supo, de bipolaridad. Ujú, trastorno bipolar. Trastorno bipolar, gracias. Y al principio era como que, no, dale, levántate, ¿cómo que? ¿No? O sea, uno desde su ignorancia y desde el querer ayudar, entre comillas, Desde el y desconocimiento. desde el querer que el otro esté un poco mejor, intentaba darle ánimo para que se levante, y no fue posible hasta que un psiquiatra, que yo siempre digo, Dios lo mandó justo, porque fue un doctor excelente, es todavía, pero está en Estados Unidos, que después de probar varias cosas, porque aparte de eso también, ¿no? Lo que me explicaba a mí, Es experimental. vos no podés acá sacar 2 gotitas de sangre y decir, bueno, tiene tal cosa, dale tal otra. No, acá Claro. probamos con algo, da resultado una, probamos con otra cosa, da resultado no, hasta que enganchó él con la medicación justa que pudo sacar esta persona definitivamente, ¿no? Por varios años tomó su medicación, pero hoy ya no más. Pero digo, en el momento, vos, No sabes qué hacer. familiar, no sabes qué hacer. Exactamente. Y te desesperás. El trastorno bipolar, para la gente que nos está escuchando, tiene que ver con un cuadro de episodios maníacos acompañados por lo menos de un episodio depresivo. Claro. Sí, es como esta alternancia entre la euforia, Exacto. la verborragia, Como una el ruleta. querer comerme el mundo Una montaña con... rusa. Claro, Claro, con en ya- este caso eran más episodios de depresión. de depresión. Sí, Sí, por eso dije, Tenía- por lo menos... por- Claro, tenía muy pocos Ajá. episodios allá arriba, los tenía, que yo me acuerdo que parecía que se llevaba el mundo por delante, ¿no? Y después, entonces uno desconoce Mm. y dice, ¿pero cómo puede ser? Si ayer estaba que parecía que pateaba el mundo, ¿no? Y uno como familiar y desde el desconocimiento puede ser, pero lo hace a propósito. Si ayer estaba re bien, pero bueno, O no. dejás de tomar en serio también a esa persona, llega un Claro. momento porque vos decís, bueno, Claro. no, pero si no podés sostener lo que decís sin saber Sí. que hay una enfermedad. de Pero por medio. quizá uno se preocupa menos cuando decís lo ves súper bien que cuando lo ves mal. Es como que está bueno que esté re bien, pero no está bueno que esté mal, y es como que no sabemos cómo manejar Exacto. esa Sí, o quizás situación. decís, bueno, ya se le va a pasar y a lo mejor no, va a ser un círculo. Bueno, pero por eso la importancia, insisto, más allá de que uno no está de acuerdo con la sobremedicación y con el comercio de las cadenas farmacéuticas o los laboratorios fundamentalmente, sí sabemos que hay algunas personas que necesitan de tener un esquema de medicación, de tomarlo, que es fundamental, pero siempre decimos desde Casa del Paraná que la medicación sola no es suficiente. Claro. Porque tomar medicación y seguir aislados y quedarnos solos en nuestra casa no es suficiente. Por eso a mí me parece interesante esta definición de salud mental, de formar parte de una comunidad. Porque en definitiva son los lazos sociales y el encuentro con otros los que nos van a dar ese plus que necesitamos para seguir adelante y para poder volver a reencontrarnos con proyectos, con ganas, con deseos. Yo me quedé pensando y quería hacer un comentario respecto a esto de, bueno, pero no hablamos de salud mental, nadie sabe qué hacer. Y yo creo que esto no es porque sí. Ese es el resultado de una historia de la salud mental. No nos olvidemos que hace muchísimos años atrás, las personas que tenían un diagnóstico de salud mental, o directamente las personas que eran diferentes, ya sea por cuestiones físicas, intelectuales, de salud mental, eran separadas de la sociedad. Esto de lo normal, separado de lo anormal. Claro, la ¿sí? discapacidad La durante discapacidad. mucho tiempo Bueno, ni nos fue- hay películas y pasó en la vida real, por supuesto, que todas las personas que tenían alguna patología, alguna deformidad, listo, a la cámara de gas.
Sí, en la Bueno, época sí, de Hitler, aquel señor que no sí, quiero ni nombrar. Entonces, En la época de los reyes era el hijo que nadie conocía. sí, Si tenía tal alguna cual. deformidad, una discapacidad o... Y la creación, hoy mencionamos la palabra, la creación de los manicomios lejos, en los campos, con las paredes muy altas, y esta pared alta con esta función específica de separar lo normal de lo anormal, sí. Ese es el modelo médico hegemónico que pone el foco en la enfermedad, en el diagnóstico, sí, y que trata de, bueno, con medicación acomodar ese diagnóstico, de ir solapándolo, pero lo que sucede que cuando las personas ingresan a los hospitales totales como son estos, que todavía siguen existiendo a pesar de que estamos en un proceso de cambio de paradigma y que eso es a donde me interesa llegar, las personas cuando ingresaban a estos hospitales totales lamentablemente sufrían y sufren aún hoy procesos de despersonalización, porque todos comemos a la misma hora, porque somos despojados de nuestras ropas, de nuestras cadenitas. Esto también sucede en las cárceles, sí, las instituciones totales, de acuerdo a lo que decía Foucault, eran las cárceles, los manicomios, también las escuelas, ¿sí? Sí. Estos procesos de normalización donde, bueno, todos funcionamos de la misma manera. De homogenización también. Sí, exactamente, pero particularmente en los hospitales psiquiátricos, o como se los llamaba, los manicomios, es muy terrible lo que pasaba en sus interiores. Mucha desidia, mucho abandono.